estábamos en la disputa salarial, en los salarios, en el conocimiento científico. Dada la extrema manifestación del problema, estos factores se combinan entre sí. El déficit, los impuestos que nos cubren, los gobiernos tienden a recurrir a una solución sencilla, y esto es lo que hablábamos en esa clase, y no conflictiva en lo inmediato: emitir la moneda. Vilipendia la moneda, lo saca del patrón. Recuerden que la moneda tenía antiguamente un anclaje en oro, luego un anclaje en papel oro y hoy un anclaje. Cuando ustedes dicen la moneda argentina tiene un anclaje en tantos puntos, significa que por cada dólar puede haber 1.000, 10.000 o 100.000 pesos argentinos. ¿Me entienden? Ante el patrón era que no estamos hablando antes, estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial, nosotros debíamos tener el dinero circulante en una relación directa con el patrón oro guardado en nuestros bancos. Hoy eso no existe. Es una referencia geométrica. Un patrón por cuánta moneda por arriba. Entonces, ¿qué le decía? Se emite la moneda, es decir, vamos a la casa de moneda y hacemos la emisión y comienza el sistema inflacionario. Ahora bien, si la producción no crece, la mayor cantidad de moneda circulante provoca el alza de los precios, lo que significa que el sector público, para equilibrar la cuenta, ¿qué tiene que hacer? Impuestos inflacionarios, levantar las tasas y levantar los impuestos. A quienes reciban esa moneda, los asalariados en primer lugar, los ingresos de la población deben aumentarlo nominalmente. Los factores estructurales: empresarios monopólicos u oligopólicos, que fijan arbitrariamente los precios de sus bienes y servicios y obtienen en cambio grandes ganancias. Esto lleva a otros a tratar de imitarlos y a los sindicalistas a buscar, obviamente, en esa cadena recuperar los salarios. Y así comienza la puja, la famosa palabrita que permanentemente Novaro nos dice: puja distributiva. Este es el ejemplo aplicable en cada parte del texto que nos habla de esto. Al combinarse ambos factores, los actores sociales y el Estado buscan permanentemente reacomodar precios, tarifas, mejorar la situación o reparar esa pérdida ocasional. Y ello dado por resultado de la implementación de mecanismos indemnizatorios, las famosas cláusulas de actualización. Ahora bien, esto se puede dejar de lado con la otra combinación, que es pedir los créditos internacionales, para no emitir la moneda, pero quedar atado a los créditos. Esta situación de ambos, de pedir créditos, de emitir moneda y de vender empresas del Estado para hacer caja, es lo que combinó luego Menem. Bien, vamos a el proceso de reorganización nacional o la dictadura de Videla, Viola, Galtieri y Viñones. Con ese vacío del poder, vamos a Novaro, que lo define muy bien en la página 143. El clima de la guerra interna que procedió al golpe y las guerrillas, pese al aislamiento y la derrota, para ese entonces enfrentaban. Recuerden que para el 76, 77, 78 las agrupaciones guerrilleras estaban vencidas en lo militar. Siguieron fomentando y dio el marco para que la Junta Militar pusiera en marcha el plan del aniquilamiento subversivo. Y acá nos vamos a detener. Recuerden lo que yo le dije. Enlacemos la Cámara Federal Penal en la época de la NUCE, las leyes en las manos, los detenidos que luego salían, se escapaban porque manejaban los penales. Este libro, Volver a Matar, cuenta el terror que los guardiacárceles tenían a los que estaban allí, porque todos los días le pasaban un papelito y le decían: mirá cómo se llama tu señora, tu niño va a tal colegio, ¿me dejás hacer las acciones políticas acá o mañana no llega al colegio? ¿Se acuerdan la serie de Pablo Escobar? La habrán visto, cómo él manejaba. Ese desde dentro de las cárceles.
Este libro narra todas estas circunstancias. Entonces, y vuelvo a remarcar, esto no es un justificativo, estoy explicando por qué se llega a esta decisión nefasta. Se va a echar marcha atrás con esta cámara, saben, le expliqué el proceso, qué pasó con los camaristas, la eliminación física de ellos. Luego Perón recrea el sistema prohibitivo, las leyes, etcétera, etcétera. Y se llega a esta fatal conclusión, tremenda conclusión, que va a tener su aporte la escuela francesa. La escuela francesa se va a llamar a que Francia, terminada la Segunda Guerra Mundial, va a tener todavía cuestiones coloniales. La propia Vietnam, previamente, era territorio colonial francés. Los vietnamitas primero van a eliminar al ejército francés de Vietnam. Se va a crear las dos repúblicas, una comunista, otra ya democrática, occidental podríamos decir, que va a ser atacada desde, como pasó con Corea también, desde el norte, oficialmente por el ejército comunista del norte de Vietnam, y por las guerrillas, foquismo y entrismo, lo que lleva a que los asesores norteamericanos desembarquen en Vietnam y se ocasione la guerra de Vietnam. Se van los franceses de Vietnam. Y luego le queda también Argelia, un grave problema. Comienza el proceso de independencia de las naciones del África, donde Argelia va a combatir duramente por su independencia para 1960 y pico lograrla. Allí van a quedar entrampados los paracaidistas de la 10ª Brigada del ejército francés y las tropas de la Legión extranjera combatiendo contra las mismas acciones de guerrilla en defensa de la población francesa que vivía en Argelia, con obviamente población musulmana, mayoritariamente, que no había en nuestra nación porque éramos todos argentinos, pero ahí tenía una población europea y una población autóctona, francesa algunos y otros musulmanes. Y allí se van a crear las condiciones de cómo Francia perdió la guerra de Vietnam, no entendió esto de la guerra ideológica nueva, de la guerra subversiva, y va a traer esa enseñanza a Argelia. Los comandantes de esta brigada paracaidista, la élite de la tropa francesa, que habían combatido todos en la Segunda Guerra Mundial en la Francia libre contra Alemania, caída Francia, todos especialistas paracaidistas del SAS británico, formaban parte del ejército británico en esa época, van a interpretar esta acción de lo que se llamó escuela francesa, que es el estrangulamiento de las células. Entonces comienzan a aplicar cuadraturas, secciones, y comienzan a liquidar, esto en un sentido literal, a los miembros de las agrupaciones con una triangulación, sabiendo que cada contacto o cada persona tenía alas en los contactos. Una, dos, esas dos, y así sucesivamente, eran las asociaciones secretas piramidales, que no era ningún secreto. Entonces se comienza a atacar a una célula y así sucesivamente a sus contactos. Esto es lo que se va a traspolar acá. En Argelia sucede lo impensado. Estas tropas van a ganar también con apremios ilegales, con tema de lesa humanidad, obviamente, la guerra. Y terminada la guerra, o prácticamente Francia va a triunfar la guerra, hay una decisión política ante situaciones internacionales, Naciones Unidas, en la que Francia levanta su cuestión colonial y se retira y permite la independencia de Argelia. Pero la guerra sucia, podríamos denominar, como se llamó acá, ganaron los ejércitos franceses. La guerrilla argelina estaba destruida. Entonces, ante una circunstancia idéntica, se aplica el método. Por eso se llama escuela francesa, que van a aplicar lamentable y nefastamente en la Argentina. Atento a esto, a que no había una solución con la ley en la mano. ¿Qué mejor idea tuvieron? Mejor idea, una forma de decir, ¿no? Qué lamentable idea de aplicar esta cuestión. Porque hubiera habido
una opción intermedia, ilegal, que es que tanto la represión penal de los códigos que había aumentado Perón, como luego el proceso, impartían la muerte sumaria a través de la intervención de los sumarios militares, para que las personas que sean tomadas infraganti en actos de terrorismo sean fusilados. O sea, la pena militar. Esto no se aplicó, y se aplicó, que era la ley en la mano, la ley excepcional penal militar, y se aplicó, obviamente, la cuestión de esta guerra sucia, que son lo que derivan en toda esta cuestión de la lesa humanidad. Esta es la explicación. Con respecto a la excepcionalidad de la ley penal y su funcionamiento en la Argentina, el señor Zaffaroni, el doctor Zaffaroni, que era juez del proceso, va a tener un libro específico en el que va a estar a favor y va a planificar la excepcionalidad penal. Ahora, esta guerra subversiva, o esta circunstancia, seguimos con lo de Novaro, fue conocida por los actores políticos. Los argentinos sabían lo que pasaban. Lo dice Novaro. Lo que pasa es que hay argentinos que pretendían que con eso terminaba el problema. No lo estoy diciendo yo, lo dice Novaro. Hay partidos políticos que dieron no salgamos de la ciudad de Corrientes, que fueron funcionarios. Yo les recuerdo a ustedes, el proceso tuvo funcionarios políticos. ¿O quién eran los intendentes? ¿Eran todos militares? Sí, en algunos casos, pero eran muchos políticos. La UCR tuvo 105 intendencias. Cuando está la campaña del 83, los peronistas hacían un chiste. El proceso, el área económica del proceso, se van a dar las manos con el área económica de los radicales. Y claro, porque los funcionarios de economía del proceso son todos adscriptos al radicalismo. Entonces, este fue un golpe cívico-militar, en el que las manos se mancharon mucho más ideológicamente de los que también operaron. Vamos al área sindical. ¿Ustedes creen que los sindicatos no se sabían lo que pasaban los sindicalistas? Los sindicalistas fueron partícipe en la lucha de la eliminación, porque acá se dio algo muy aberrante. No solo la eliminación ideológica, la eliminación física es una fatalidad, es una barbaridad, sino también la eliminación de futuras personas que podían hacerme a mí mella. No sé si entienden. Futuros sindicalistas, en el aspecto de los grupos empresariales, porque distintos empresarios también fueron eliminados por la rivalidad con otros grupos empresarios que tenían generales amigos o en el Ministerio de Economía. Toda esta irregularidad se vivió en nuestro estado. Dramático, tremendo, con un silencio a voces. Un silencio a voces. Y esto nos va a marcar Novaro. Vamos a descender al texto. Fíjense que en el área económica, si bien Martínez de Hoz obtuvo un aval para aplicar una fuerte reducción de los salarios y liberalizar el sistema financiero, vamos a ver el plan de Martínez de Hoz. Esto lo van a referenciar en la página 158, porque acá volvemos incluso a los actores, allá del 55. Recuerden ustedes que parte del empresariado y los partidos políticos, página 158, dice la devaluación y el descongelamiento. ¿Lo encontraron? Bueno, este es el plan de Martínez de Hoz, que va a pretender volver las leyes laborales, fíjense lo que les digo, y esto lo dice Novaro textualmente, a antes de 1945. ¿Y ustedes creen que ahí los empresarios no aplaudían esto? ¿Los partidos ultraconservadores y liberales no aplaudían esto? Por supuesto. Entonces, por eso yo siempre referencio a Joffre
Juan Bautista Joffre tiene una serie de libros sobre esta época. Uno fue Volver a matar y el otro es Fuimos todos. Fuimos todos. Porque no hay nadie de todos estos actores que nos nombra Novaro que no tenga parte de sangre en su mano. Porque todos participaron de este proceso. En más o en menor medida. Tal vez internamente estaban en contra de lo que pasaba, pero no levantaban la voz porque les favorecía, en lo económico, en lo social, en lo gremial, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense lo de Martínez de Hoz. Yo le puse es el plan económico, pero así nos lo titula Novaro. Dice claramente, la devaluación y el congelamiento de las paritarias constituían una estrategia habitual para este tipo de gobierno. Lo hizo Krieger-Bacena, lo hizo la Revolución Libertadora. Lo va a hacer Martínez de Hoz, lo va a hacer Cavallo con Menem, lo va a intentar Cavallo con De la Rúa. Y se justificaba más aún debido al riesgo de la hiperinflación. Pero luego se le suman medidas audaces. Y fíjense lo que hace el cópter Martínez de Hoz. Nunca antes intentadas. Como somos conejillos de India para los Chicago Boys y los economistas, nos lanzan una ecuación que fue una bomba atómica. ¿Qué hace Martínez de Hoz? Libera los precios junto con el congelamiento de los salarios, que significó una caída brutal del 40% del poder de compra. Una nueva ley de contrato de trabajo y proyectos para reducir al mínimo el poder sindical. Una baja de las barreras comerciales que por décadas habían protegido la industria nacional. Por eso quebró toda la industria nacional, por la importación masiva de, obviamente, productos extranjeros. El drástico recorte de gastos donde en la educación, en la salud, en la previsión, en la asistencia social. Todo ello fue facilitado por la masiva presencia del terror. Es cierto, la represión ilegal se ensañó, como dijimos, con bases sindicales. Pero ¿quiénes delataban esas bases sindicales? Los propios sindicalistas. ¿Quiénes delataban a los propios profesores, estudiantes que eran desaparecidos de la faz de la tierra? Otros estudiantes y profesores. Cuidado con esto, ¿eh? Esto es lo que se vivió en la Argentina. Muy al final, dicen los militares del proceso no estaban dispuestos a repetir los errores del liberalismo. Sabían que debían eliminar a una dirigencia moderada y tradicional. Pero si lo hacían, corrían el riesgo de fomentar una más combativa. Por eso, casualidad, pese a que fueron desplazados los sindicalistas, fueron quedando sus propias líneas hasta el proceso. O sea, no hubo una reforma total sindical. Por eso Alfonsín luego va a plantear una ley sindical muy parecida a la de Ilia, con los mismos actores como Mucci en su momento, que va a plantear la democratización de los sindicatos, ¿no es cierto? Diciéndoles que son los mismos sindicatos de la década del 70 y los mismos sindicalistas que estuvieron durante el proceso. Obviamente eso va a desatar una gran lucha con los sindicatos en el gobierno de Alfonsín. Y fíjense esto, el origen de la deuda externa. Acomodándose a la situación, página 160, mitad de página, esto es otra parte clave. Por eso leo, economía utilizó créditos externos, obtenida gracias a los fluidos contactos financieros y la disponibilidad internacional, lo que no permitía ese desastroso y calamitoso y caótico gobierno peronista. No tomaba crédito. Acá a los militares Martínez de Hoz le dice, tomen crédito, porque las tasas son bajas, no van a aumentar las tasas. Después pasó una cosa muy, muy contraria. Todo el mundo, porque no solo fue Argentina, se endeudó con tasas bajas. Y después Estados Unidos, ¿qué hizo? Aumentó al cielo las tasas. Y creó de la noche a la mañana el sistema de la deuda externa internacional, en que los países emergentes de América, Asia y África son esclavos del Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal de Estados Unidos. Ese es el proceso que pasó acá. No solo pasó en Argentina, pero en la Argentina peronista del caos no caía en esa trampa.
porque tenía una visión. Ahora, estos que estaban gobernando no tenían esa visión. Y que el que tenía que darle la visión era Martínez de Oz, gente de ese sistema financiero. Obviamente iba a jugar a favor de ese sistema financiero. Bueno, una baja tasa de interés para financiar los objetivos en gran medida contradictorios del régimen, solventar la inversión pública, récord en obras públicas, autopistas, estadios mundialistas, represas, ahí está Yacyretá, la continuación del gobierno peronista, compras militares, 15.000 millones de dólares. Martínez de Oz estimó que esas tasas de interés seguirían bajas por largo tiempo y que no habría problema para pagar los intereses. También en este aspecto el régimen ató su suerte a esta tendencia. Después, en esa misma página, va a dar todo el proceso del aumento de las tasas, lo que yo rápidamente le decía. ¿Y qué se hacía con la famosa plata llamada plata dulce, patria financiera, que se recibían los créditos, porque esos créditos venían? ¿Qué hacían los empresarios? Y lo que podían tomar créditos lo hacían, lo tomaban. Hoy hablábamos fuera de micrófono. ¿Cuál es la diferencia con la burguesía industrial brasileña? Invirtió en el Estado, no en el Estado brasileño, en el Brasil con empresas. ¿Qué hacían nuestros empresarios? Ponían a plazo fijo la plata, la patria financiera, a 7 días, los procesos de intereses, o colocaban el dinero en otro lado. Por eso el proceso, página 161, mitad más o menos, dice la plata dulce financiada con la deuda externa. Por eso, señores, hago un parate acá, nuestra deuda tiene un origen ilegítimo. Y así lo plantearon los candidatos en el 83. Alfonsín, que gana, luego no puede declarar ilegítima la deuda porque se comienza con el sistema de ya vamos a explicar eso, acuérdenme si no hay tanto para hablar, por ahí no lo digo, el apriete que le hacen los fondos internacionales. Y después tenemos el plan Baker, etcétera, etcétera. Pero, gracias a Dios, recién en el 2000, hace poco, varios años atrás, 2008, 2009, fue declarada por un fallo, nuestra justicia siempre tan veloz, que la deuda argentina es ilegítima, el origen de la deuda. Todo esto fue planteado por un patriota, Walter Olmos, que murió sin ver el fallo, donde denunció toda esta cuestión de la deuda y por qué era ilegítima, y denunció quiénes son los formadores de la deuda. Grandes empresarios, con vinculaciones políticas, con puestos políticos, que son el origen en este tiempo, donde hicieron su imperio comercial, industrial. No tanto en adquirir los bienes importados a bajo precio, sino en recorrer el mundo. Aunque a decir verdad los beneficios estaban mucho más concentrados de lo que el efímero bienestar hacía pensar. Los contratistas de las obras públicas, los inversores y los bancos tomaban crédito en el exterior. ¿Y quién era el garante de esos créditos? El Estado argentino, que es el que los pagó. Eso no se invirtió en el Estado Nacional. Ahí está el origen de la deuda. Fíjense, los grupos económicos con interés en distintas actividades y sectores desplazaron casi por completo a las multinacionales y sustituyeron en el vértice de la gran burguesía argentina. A los grupos más tradicionales asentaron la producción agropecuaria y sustitutivas. Los grupos económicos, por su parte, privilegiaron la acumulación financiera utilizando bancos propios o asociaciones. Todos estos grupos industriales, señores, tenían bancos. Bancos que después entraron en la década del 80 a quebrar uno tras otro. ¿Y quién es el reaseguro del sistema bancario? Algo que se llama Becerra, Banco Central de la República Argentina. Entonces, como dicen, la fiesta era de todo, la deuda la pagamos todos. Eso es el otro eslogan de esa época, ¿no? El mundial, la fiesta de todos. Esta cuestión trágica. Ustedes conocerán, ¿alguna vez fueron a Buenos Aires? Cancha de River, ESMA. Está en la misma avenida, está ahí. En la ESMA se gritaba los goles de Argentina, lo que estaban detenidos, cosas de la historia argentina. Y le doy este ejemplo porque también lo iba a dar después en el gobierno de Alfonsín, en el juicio de las cúpulas. A tanto llega esta circunstancia de lo que vivían los argentinos. Las fiestas, todo me estoy refiriendo al Mundial, así fue bautizada, el Mundial 78, en la que el pueblo argentino vivió un éxtasis. Yo, criatura, lo viví.
vivía ese campeonato del mundo. Pero también pasaban otras cosas en Argentina, a cuadras del estadio de River, ahí a cuadritas, en la Escuela Mecánica de la Armada. Pero ahí dentro de la misma Escuela Mecánica de la Armada, que se torturaba, se asesinaba, nacían bebés, lo horrible, también surgió un proyecto político, algo increíble, entre una parte de Montoneros y Macera de la Armada. Un proyecto de visión política. Señores, ahí se entregaron las mismas agrupaciones guerrilleras a cambio de la vida, tal vez, de situaciones económicas, de las cajas, de las agrupaciones. Recuerden ustedes que en este libro que yo les decía, las agrupaciones guerrilleras por secuestro extorsivo recaudaron 92 millones de dólares, que era nada más ni nada menos que una cifra increíble, 38.000 millones de pesos moneda nacional en los asaltos que todos los días realizaban a los bancos. Porque dentro de esta lucha revolucionaria hubieron tanta gente inocente que murió torturada, que murió en los frentes de combate, y otros que hicieron ganancias. ¿O dónde están los 60 millones de dólares que la cúpula montonera exigió a la Bungibor que depositaron en Cuba? Que una parte se llevó la cúpula montonera y otra parte se llevó el Estado cubano, de los Castro, que hasta el día de hoy está ahí, al patrimonio de los Castro. ¿Y los combatientes? Ese es el financiamiento de la guerra. Y le decían la ESMA, porque en la ESMA, señores, se entregó la famosa contraofensiva montonera del 79, donde todos los que habían salido, fueron formados y entraban al país, estaban marcados desde adentro, donde los Berbisky, que hoy no enseñan democracia, que formaba parte del aparato de inteligencia montonero, era agente doble de la Fuerza Aérea Argentina, donde marcó a sus compañeros que iban a ingresar, donde Berbisky vivía en la Argentina, del 76 al 79, escribía la historia de la Fuerza Aérea Argentina. ¿Sabían ustedes eso? Era inteligencia montonero e inteligencia Fuerza Aérea. Y marcó y entregó a sus compañeros, inocentes, que por la ideología vinieron, que lo estaban esperando. Todo esto se dio. Y cuento algo más. Guerra de Malvinas, porque yo lo iba a hablar ahora en ese momento, pero lo puedo hablar ahora. No está en el texto. Pero en la Guerra de Malvinas, tal fue el apoyo que Montoneros emplea un comando conjunto con la Armada Argentina para atacar la base de Gibraltar. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, complementación de ese acuerdo político Macera, sí, Macera, Montoneros. Todas estas cosas se daban acá. Ojo que hay provincias en las que se combatían, no se combatía. Corrientes es una de ellas. Pacto político, económico, Fuerzas Armadas, agrupaciones guerrilleras. En Corrientes era zona de descanso. Corrientes venían zona de descanso y de recupero. Así brutal, a la Argentina, esta guerra. Y en la Guerra de Malvinas, entonces, el buzo Nicoletti, de Montoneros, guerrillero, que fue quien puso la bomba en el Santísima Trinidad en el 75. Esto es una anécdota, no está en el libro, pero ustedes le van a graficar para que entiendan cosas. En 1974-75 se estaba construyendo el gemelo del destructor Hércules, que era británico, clase 42, que ambos fueron a la Guerra de Malvinas, todas las compras que había hecho Perón en el 73. Se construía el Santísima Trinidad, el famoso buque que se hundió en puerto. En 2014, este barco se hundió en el puerto. Bueno, en 1974, Montoneros, con un equipo de buzos, va a colocar bombas en el casco del barco. Explota, el barco se sumerge, se lo tiene que reflotar, y de ahí quedó mal por la cuestión del casco. No obstante, este barco es recuperado y va a combate la Guerra de Malvinas, vuelve, sigue en servicio activo, y como los ingleses saben, cuando uno entra en guerra, nosotros no tenemos hipótesis de conflicto, pero Inglaterra no nos vende ni una valla aspirina. O sea, nada militar. ¿Qué lleva ese barco? Motores ingleses, Rolls Royce. No lo vamos a conseguir nunca. ¿Qué lleva? Sistema de armas británicos, etcétera, etcétera, etcétera. Jamás. Quedó en puerto.
Tal el estado calamitoso de nuestra Armada que en 2014, 2015, 2014 es, o 13 o 14, se hundió en puerto. Y está hoy hundido en el puerto. El primer barco de la Armada Argentina que se hunde solo en el puerto, porque permanentemente tenía que tener bomba de achique, porque entraba agua y como se cortó la luz, no había grupo electrógeno, el barco se inundó de agua y se fue. Es una unidad veterana de la Guerra de Malvinas, que si esa unidad había combatido para Estados Unidos, hoy estaba en un museo. Hoy está tirada ahí. Como está tirada en el riacho del Paraná, en el Periguazú, un destructor que estuvo al lado del Belgrano, que se salvó del hundimiento, y que es el barco con más millas navegadas en la Armada Argentina. Y uno de los barcos con más millas navegadas en la historia naval mundial. El Buchar. Navegó y combatió la guerra del Pacífico con la Armada norteamericana. Después fue a la sexta flota y tuvo todo en la crisis de Suez. En el 57 fue comprado en el último tramo del gobierno peronista, pero llegó en el 57 por Perón. Desde el 57 navegó en la Argentina y combatió la guerra de Malvinas. Toda esa milla acumulada le da... Bueno, ¿qué se hizo? Se lo desguazó y se lo tiró como blanco naval. Hoy está lo que queda de ese barco tirado como chatarra en el Peperiguazú. Debería estar en un museo naval, en una historia viviente, ese barco. Bueno, volvemos a este hecho. Guerra de Malvinas, entonces Montonero dice, ¿se acuerdan que le hundimos un barco, le pusimos una bomba? Bueno, ¿qué parece si trabajamos en conjunto? Bueno, listo, perfecto, fíjense estas cosas. Entonces va un comando conjunto de buzos tácticos de la Armada y de montoneros a España. Y diagraman el asalto a Gibraltar. Esto se llama Operación Algeciras, hay un libro escrito. Van a sumergirse, van a entrar a la rada, van a encontrar, van a ver varios barcos navales y encuentran una serie de superpetroleros gigantes que estaban trayendo combustible al sur y van a ser, tomados como blanco. Hay todo un tema ahí porque el agregado naval en Argentina decía no, van a ocasionar un conflicto ecológico porque son superpetroleros gigantes, pero estaban repletos de combustible, venían hacia Malvinas. Y estos buzos tácticos de Montoneros y la Armada lo iban a volar a 3 superpetroleros gigantes. Bueno, esto tiene una anécdota jocosa de término. El sur de España era también zona de descanso, aunque era la España franquista, de parte de lo que queda de la España franquista, ya gobierno, también de las agrupaciones guerrilleras, que salían al exterior para recuperar sus heridas, etcétera, etcétera. Entonces iban, volvían permanentemente. Entonces la policía española permanentemente, cuando había argentinos, los seguían porque podían haber sido subversivos, estaban con armas, explosivos, etcétera, etcétera. Acuérdense que ellos sufrían el ETA, la guerrilla vasca en ese momento. Cuando están preparando la diagramación, en un restaurante, lo comienza a seguir la policía, porque ven ese grupo de argentinos que permanentemente se desplaza, van al puerto, etcétera, etcétera. Bueno, llega el momento que lo siguen a la casa y lo descubren. Lo toman prisionero, lo toman todo por terroristas. Lo llevan. Inmediatamente, ¿quién se presenta? Siempre un inglés, el agregado británico. Por esto no quedan libres. El jefe de la policía española, es muy interesante, le dice, ¿pero ustedes qué están haciendo acá? Queremos volar los barcos ingleses que están en Gibraltar. Y dice español, una palabra muy particular de los españoles que significa una mala palabra. ¿Cómo no me lo dicen antes? Y yo le dejaba y le acompañaba para hacer volar esos barcos superpetroleros. Bueno, ahí fueron detenidos este comando conjunto. Si no, varios superpetroleros hubiesen sido hundidos y fueron detenidos, obviamente. Esto es lo que le graficaba con el ejemplo, son las cosas que se vivieron en nuestra Argentina, impensada. Lucha a muerte entre dos bandos, cooperación entre dos bandos, así como se dice, no lo dice Novaro, pero lo va a marcar en la contraofensiva, que Firmenich tenía también lazo con inteligencia del ejército. Entonces, como se pactaron, intercambio de prisioneros, etcétera, cosas por el estilo. Todo eso se vivió acá. Marcos Novaro nos habla de los desaparecidos, nos habla de la cuestión de las madres de Plaza de Mayo, su inicio ya por 1977, en las
rondas públicas en la plaza. Nos va a hablar también después, obviamente, de los informes que nos va a hacer la CONADEP más adelante, con la cuestión de los desaparecidos, la cuestión del fútbol. Y fíjense también la vinculación del fútbol y los barra brava. Página 172 de Novaro nos describe cómo cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita la Argentina son apretados por los barras de fútbol. Los barras de fútbol argentino que los van a apretar. También Novaro, en la página 169, va a marcar el aspecto de Balbín en ese apoyo que yo les acuerdo le decía hoy al principio de la dictadura y cómo después se va corriendo de ese apoyo para dejarlo totalmente sin el apoyo político. Página 173, vamos a los apoyos políticos, sociales de la dictadura. Dijimos recién los partidos políticos, los gremialistas, hablamos de grupos empresarios. No vamos a dar nombre porque cada uno lo va a investigar. Hablamos de grupo de prensa, los famosos 2 diarios más importantes de la Argentina, que hoy todavía existen, no necesito nombrarlo, también apoyaron el proceso. La jerarquía eclesiástica. La jerarquía eclesiástica en la conferencia episcopal va a tener dentro de la Iglesia 2 visiones. Por un lado, lo que es la comisión episcopal y la posición del Vaticano, que va a ser entre comillas, proceso, por esa lucha contra un enemigo en común que sería el marxismo y el comunismo. Pero, puertas adentro de la Iglesia sufría un proceso fantástico de democratización para algunos, para otros un proceso de revolución. ¿Cuál es el proceso? Un proceso que Novaro nos marca ya al principio, está referenciado en la revolución en la final de la parte del capítulo de la Libertadora, que habla del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II hace una especie de modernización en la Iglesia. Y así como, que es una línea liberal, también va a tener una línea de izquierda. Ese mismo entrismo que recién yo le traté de explicar en el peronismo de la izquierda, se va a plantear dentro de la Iglesia. Esto se va a llamar el tercermundismo, o la sociedad de los, del conjunto de sacerdotes tercermundistas, que va a llevar a identificar a Jesucristo con Marx, a Jesucristo ser el primer obrero, a Jesucristo ser el primer revolucionario. Estamos hablando muy linealmente porque tendríamos ahora que explicar. Pero en ese proceso se incorpora la lucha de muchos sacerdotes que son tomados y son los capellanes de estas agrupaciones de izquierda, aunque parezca mentira, porque Montonero tiene una raíz grande nacionalista católica al inicio. Luego se va yendo hacia la izquierda, pero al inicio Firmenich, Narvaja, son personas que vienen de los institutos militares, de los liceos militares, con capellanes católicos. Luego se van corriendo hacia la izquierda y van evolucionando en su pensamiento. Entonces hay revistas como Cristianismo y Revolución, etcétera, etcétera, que plantean esta lucha. Todavía hoy ustedes van a ver por ahí los movimientos de tercer mundo que están ya más desprestigiados, caídos, pero en ese momento era toda una renovación, o pretendían ser una renovación dentro de la Iglesia. Dejaban el hábito, planteaban relaciones no previstas en la cuestión sacerdotal, y planteaban entonces esta cuestión de equiparar las primeras comunidades cristianas como las primeras comunidades hoy marxistas. O sea, ese bien común, esa no propiedad, etcétera, etcétera, que tiene toda una explicación en el Nuevo Testamento, pero que uno lo interpreta a través de los 4 evangelistas. Ellos lo hacían de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, pasa a ser parte integrante del enemigo del proceso, también de la derecha y de los sectores sindicalistas. Y estos sacerdotes también
van a ser secuestrados, asesinados, van a caer también sacerdotes como, por decirlo uno, Angeleri, obispo de La Rioja, por el sector del tercer mundo o de la izquierda o de la Iglesia Roja, como se llamaba, ¿no? Comunista. Y va a ser también asesinado en un accidente de tránsito el padre de Membiel, que venía de la otra línea, muy de la derecha católica o tradicional conservadora. Entonces también van a haber luchas internas en este periodo. Y recién cuando suceden casos muy puntuales, muy famosos, que ahí Novaro le va a explicar, el tema de las monjas francesas, porque reclama el gobierno de Francia, el tema de este obispo, el Vaticano va a tirar una recomendación al proceso de la cuestión de la lesa humanidad. Pero en síntesis, la Iglesia conformaba parte. Recuerden ustedes que todas estas ideas surgen del 43, Iglesia, Estado, ejército y pueblo, ¿no es cierto? Bueno, el ocaso de Martínez de Hoz, la multipartidaria, estamos 12 menos cuarto, vamos a tratar de terminar para que iniciemos la clase de mañana desde digamos, dentro del proceso desde Galtieri. Estamos hablando temas del proceso, o la etapa del proceso, pero vamos a hablar quién fue su primer presidente, Videla. Videla, comandante, el golpe del que le dan el 24 de marzo del 76, va a establecer la Junta de Comandantes, Videla comandante del ejército y comandante de la Junta y presidente. Esto no está en los textos, pero ¿cómo se conforma la estructura de poder? La estructura de poder va a ser y va a haber obviamente una violación del sistema constitucional. Cesa el Congreso, el Ejecutivo, el sistema judicial, y se va a interpretar de esta manera. Esto para que vean que por allí va a haber procesos de decreto, de leyes, las cuestiones de interventores que el texto va tratando, pero que obviamente no le grafica la estructura de poder. La nueva estructura de poder es la siguiente. En primer lugar, va a estar la Junta de Comandantes. Ahí está el poder. Un jefe de cada armada, ejército, fuerza aérea. La Junta de Comandantes va a elegir el presidente. Podría ser civil, obviamente no lo va a hacer. Va a ser uno de ellos. Generalmente, ¿quién? El ejército, porque el ejército es quien más tenía el poder de peso con las otras dos fuerzas. Va a haber planteos después posteriores porque se suponía que esto iba rotativo, de fuerza en fuerza. Durante todo el proceso, el ejército es el que queda. Por eso, cuando comienza el proceso democrático, ustedes van a ver que se van saliendo de la Junta, la Armada y luego la Fuerza Aérea, y lo dejan al ejército con el peso. Y el peso de las acusaciones de lesa humanidad y del personal investigado es el ejército, porque el peso en la jerarquía y en el mando del proceso lo tuvo el ejército. Entonces la fuerza más complicada fue el ejército. No significa que las otras no estuvieron implicadas. La Fuerza Aérea en una menor escala por su cuestión técnica. Esa junta de comandante iba a nombrar al presidente y redactaron un estatuto, una carta orgánica, un estatuto, tal cual el estatuto de la Revolución Libertadora, tal cual el estatuto de la Revolución Argentina, pero en esas etapas, señores, siempre la lucha, ¿se acuerdan? Comenzábamos, era libertad, política o no, o sea, los dictatoriales eran el régimen peronista caído. ¿Y qué se abrogaba? Por la Constitución del 53, contra la Constitución del 53. La Constitución del 53 contra la Constitución de 1949. ¿Qué les quiero decir? Que los estatutos y reglamentos conformados por estas juntas militares del 55 y del 66 estaban por debajo, pese a que era un golpe de facto, de la Constitución Nacional, que querían instaurar de 1853. Acá no. Acá el estatuto y el reglamento estaba por arriba de la Constitución Nacional. Iban a la punta de la pirámide. Y esa constitución quedaba en vigencia, no era abrogada o derogada, de siempre que estuviera de acuerdo a el estatuto. ¿Y qué funciones y atribuciones tomaba la Junta?
y el presidente. En nuestra vieja Constitución de 1853, hoy están renovados los artículos, el artículo 75 y 86 eran clave, porque son los artículos que dan el conjunto de poderes y atribuciones, 75 viejo, al Poder Judicial. Estaban en 67 en realidad. Y en el 86 al Ejecutivo, Presidente de la Nación. Entonces, la Junta Comandante y el Presidente tomaban de la Constitución Nacional las atribuciones y las funciones para ser el jefe de las Fuerzas Armadas, de la Administración Pública, la representación internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Con relación al Congreso, obviamente el Congreso desaparecía. Se iba a conformar a través de decretos que se conformaba la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Un jefe por cada fuerza, que a su vez tenía una pequeña pirámide con asesores políticos. Asesores políticos, abogados de los partidos políticos, de la partidocracia, de los empresariados, de los sindicatos, que hacían lo que básicamente podríamos decir paralelo, el trabajo en comisión que se hace cuando sale una ley. El trabajo en comisión previo, de la negociación, de los bloques, etcétera, etcétera, que ustedes en la ley, cuando ven la sanción o el debate, ya ven lo que llega preestablecido con puntos de acuerdo o no, pero sobre un proyecto preparado. Bueno, todo ese trabajo se hacía dentro de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que elevaba el proyecto al presidente, el presidente a la Junta, y una vez que la Junta autorizaba, volvía al presidente y era decreto ley. El sistema judicial se mantiene, comillas, la inamovilidad de los jueces, con este criterio. El Poder Judicial va a quedar, obviamente se renueva la Corte Suprema de Justicia, pero los camaristas y los jueces inferiores quedan en su puesto, a ratificación de las autoridades del proceso. Es decir, son llamados por tandas, por fases, y que juran. Muchos de los jueces, algunos se fueron, muchos se quedaron y juraron por el Estatuto de Reorganización Nacional, así se denominaba, Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. Entonces, a partir de ahí, seguían gozando de la, inamovilidad de sus cargos. Las gobernaciones van a quedar, pero obviamente los gobernadores deben entregar el mando, y van a ser conformados por delegados, es decir, por interventores nombrados por el presidente por venia de la Junta. Y los intendentes. Los gobernadores siempre fueron militares, generalmente del ejército, y luego repartido Fuerza Aérea y Armada. Pero gran base, por ejemplo, en el sur, Armada, en las zonas fronterizas, el ejército, en la zona central, Fuerza Aérea. Más o menos una distribución. Novaro les dice los porcentajes. Pero el sistema político, con los jueces, esto que yo le decía, los nuevos nombramientos, ¿de dónde surgían? ¿Eran todos militares? No, surgían de los partidos políticos, que eran el soporte, no como partido, pero sí personajes de esos partidos. ¿Y los intendentes? Había intendentes militares, pero la mayoría de los intendentes de toda la nación, ciudades grandes, capitales como Corrientes, son políticos. No voy a dar nombres, vayamos a los nombres de los partidos provinciales, de la UCR, que dieron el apoyo político al proceso. Luego, esta estructura va a cambiar. El primer presidente es Videla. Videla era una persona que tenía una visión profesionalista, volcado ni hacia lo azul o colorado, un poquito más hacia lo colorado, que pretendía restablecer el orden y luego, muy a la distancia, con una economía distinta, por eso lo coloca Martínez de Hoz, entregar el gobierno. Pero dentro de las Fuerzas Armadas y sobre todo el Ejército van a estar permanentemente en lucha estos sectores. Viola va a ser más populista, y el más populista de todo, y contacto con el peronismo, es Galtieri. Recuerden que ustedes que Galtieri, previo al golpe, era comandante en esta ciudad de Corrientes de la Brigada Séptima de Infantería, con un lazo casi familiar con la familia Romero, del Partido Justicialista, con un lazo muy, 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 muy fuerte.
a tal punto entonces que el más tropero, llamado así, el más popular, el más aloperonista, o dirían de los sectores pacatos, cultos de la partidocracia liberal y del ejército, el populacho, era Galtieri. Y eso va a marcar diferencias con Videla. Videla va a tener su ocaso, va a ser elegido y va a tener su ocaso allá por el año 80, con un breve interregno de Viola y luego el pase a Galtieri. Algunas cosas del orden internacional. Yo le decía a ustedes la violación de los derechos humanos. 1979 viene la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y la posición de los Estados Unidos. Estados Unidos, que da el aval a Malvinas y después dice que no lo dio. Estados Unidos, que dio el aval a Saddam Hussein para que entre en Irak y después dice que no lo dio. Estados Unidos dio el aval para que inicie este proceso. Después se lavó la mano. Siempre Estados Unidos juega en sus intereses y nosotros caemos en los intereses de ellos. Digo esto porque en 1976 estaba el Partido Republicano con Ford. Esto explica Novaro, puede ser pregunta. ¿Recuerdan la escuela francesa? La escuela francesa devenía también de la instrucción que los militares franceses nos hacían en los comandos en Panamá, donde estaba el comando del ejército de los Estados Unidos, el Comando Sur. Todos nuestros oficiales superiores de los ejércitos de Latinoamérica iban a graduarse o especializarse allí. Hoy está en Fort Bragg, en la sede de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, porque en Panamá dejaron el Comando Sur. Están ahí ahora en territorio norteamericano. Así como los franceses tenían todo esto con la Legión extranjera y en Argelia o en otros países fuera de Francia, o sea, los franceses dentro de Francia eran señoritos, pero afuera eran unos criminales. El ejército francés estoy hablando. Los Estados Unidos, señores, dentro de Estados Unidos, como ese viejo adagio romano, nadie cruza el río que está antes de Roma. O sea, las legiones romanas venían y quedaban allá, solamente entraban el César. Dentro de Estados Unidos, los militares norteamericanos son unos señoritos, pero afuera son unos criminales. ¿O no es así? Veamos Irak, Irán, todo lo que han hecho. Para el pueblo norteamericano son unos héroes, porque en Estados Unidos no cometen esas cosas que hacen afuera. Bueno, a nuestros militares les hacen cometer esas cosas en territorio fuera de Estados Unidos y explicados fuera de Estados Unidos. Ford dio el guiño y no le preocupaba a esa administración republicana la violación de los derechos humanos. Le preocupaba el problema norte-sur, o mejor dicho, este-oeste de la Guerra Fría. Ahí estaba Kissinger, una usina política intelectual norteamericana, en la que fueron anticomunistas, pero con mucha cuestión de vinculaciones con los bancos. Por eso el golpe de Estado del 76 tiene una gran línea también, la cuestión de los bancos, golpe económico, financiero, van a dar el ok. Pero en el 77 cambia la administración y Bethany Carter, demócrata, y plantea a través de su secretario de Derechos Humanos una visión más integral de los derechos humanos. Y quedamos nosotros en una posición distinta. Ahora, ¿por qué a Pinochet de Chile, algo intenta explicar Novaro, que hizo lo mismo tiempo antes, no se le aplicó la cuestión de los derechos de lesa humanidad? Sí, él fue después caratulado, etcétera, etcétera, pero porque Pinochet tal vez tuvo una acción más importante que cumplir para Estados Unidos y Gran Bretaña luego en la Guerra de Malvinas. Socio de Gran Bretaña. Y digo esto porque entonces en el 79, ante la presión de los organismos internacionales y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sobre todo de la Secretaría de Derechos Humanos de Estados Unidos, viene la comisión a la Argentina a investigar. Y ahí se va a, digamos, a denunciar el tema violatorio de estos derechos humanos. Y acá la paradoja, porque Estados Unidos nos denuncia en la OEA y en la ONU por derechos humanos. ¿Y quién nos defiende? ¿Quién vota a favor de la Argentina? Ustedes saben, lo dice Novaro. La Unión Soviética, señores, y Cuba. Sí, estábamos enfrentando en el campo de batalla al entrismo cubano, a asesores cubanos en Tucumán, pero
la Cuba de Fidel Castro votaba que en la Argentina, en la OEA, no había violación de los derechos humanos. Y la Argentina de Videla votaba que en la Cuba de Castro no había violación de los derechos humanos, que allí también había la democracia. Bueno, ese es el cinismo, pero eso es la política internacional, en la que nosotros como actores civiles, nosotros como estudiantes de Derecho, tenemos que aprender a no cometer los errores que cometieron nuestros compatriotas de embanderarse en uno o en otro bando, de matarse, de asesinarse, de negarse derechos básicos en nombre de ideas internacionales, de políticos internacionales y de juegos que ni siquiera comprendieron ellos. En su buena fe combatieron y murieron. Bueno, por eso, y otro detalle muy importante, no lo dice Novaro, pero algo deja de ahí traslucir. ¿Saben, señores, quién fue el socio comercial más importante de la Argentina del proceso? La Unión Soviética. En 1980 hizo la exposición comercial industrial más importante fuera del mundo oriental. Tal es así que en 1980, cuando hay el bloqueo dado la guerra de Afganistán, el bloqueo de la Olimpiada que se da en Moscú, el bloqueo de los granos, ¿quién es la única nación de Occidente que no hace el bloqueo y era en la Argentina procesista, anticomunista, visceral, de Videla y Viola? Viola estaba en el gobierno. Argentina. Argentina siguió comerciando con la Unión Soviética. Para que ustedes vean estos detalles, pese a que en el campo de batalla eran ideológicamente opuestos. En 1984, yo le dije hoy de Gorrera Merlo, pero también gente del ejército argentino combatía en Guatemala, en las tropas de Somoza. Como las tropas del ERC que combatieron acá, estaban en el otro bando, para que ustedes vean cómo se dan los efectos. El tema de Canal de Beagle con Chile, 1978, algo dice, nos toca Novaro, halcones y palomas podríamos llamar, ¿no? Entre las palomas, Videla que no se animó a la guerra, que preveía que podía tener un resultado catastrófico. Entre los más halcones, bueno, Viola, obviamente Galtieri como comandante, este comandante que era de Córdoba, que está referenciado ahí, no recuerdo ahora el apellido, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Benjamín Menéndez, homónimo del gobernador de Malvinas, no son la misma persona en la guerra de Malvinas, que querían la guerra con Chile, por el canal de Beagle, que casualidad nuestra, salvo después, esto que se arregla con la cuestión papal, nosotros que tenemos un enemigo histórico, que ustedes saben que es Gran Bretaña, que nos atacó antes de ser nación, durante el proceso de formación como nación, y tuvimos una guerra en Malvinas, quien elegimos como árbitro de nuestra cuestión limítrofe, ¿a quién es? A Gran Bretaña. Somos unos genios. Tenemos una superposición en la Antártida del 60%, nos roban desde Malvinas el 35 al 40% del mar argentino, y nosotros le damos como árbitro de nuestra cuestión limítrofe al Imperio Británico. ¿Ustedes sabían cómo iba a fallar el Imperio Británico? Obviamente a favor de Chile. La cuestión papal también fue a favor de Chile. Pero gracias a la no guerra de ahí que Videla planteó el parate, porque no sabíamos cómo iba a ser esa guerra, no sabíamos si iba a intervenir después en ese estado de circunstancia, en esas cuestiones geopolíticas, no sabíamos el Brasil qué iba a hacer. Recuerden que a esa etapa nosotros teníamos unas alianzas que se movían. Bolivia y Perú heridas por la guerra del Pacífico con Chile. Bolivia hasta el día de hoy reclama la salida al mar a Chile, territorio tomado por Chile. Era natural, como fueron los dos aliados nuestros incondicionales en la guerra de Malvinas, que en una guerra con Chile, Perú y Bolivia iban a entrar a favor nuestro. Pero ¿qué pasaba con Brasil?
Brasil, que tenía todas las cuestiones de la Cuenca del Plata irresuelta en ese momento, entraría a favor de Brasil, de Chile. Con lo que teníamos una guerra a dos frentes. Bueno, eso es lo que más o menos frenó la guerra con Videla. Digo frenó porque el Bigle, con el tratado laudo británico, perdíamos notablemente. También perdimos con la cuestión papal, pero perdimos menos de lo que íbamos a perder con la cuestión del laudo británico. Ya vamos a llegar en el gobierno de Alfonsín a ese tema del laudo, la clase de mañana sábado. Entonces, esas son las cuestiones internacionales que va a tener el gobierno de Videla, y se va sin pena ni gloria, reemplazado por Viola, por estas cuestiones internas militares. Y a partir de ahí el proceso entra en una cuestión en la que Viola va a llevar hacia, esto ya es para finalizar la clase, hacia una cuestión de un liberalismo en lo económico. Va a comenzar a plantear la salida política. Se va a permitir a partir del 80-81, la conformación de la multipartidaria, que es el conjunto de partidos, y esto nos va a desembocar entonces en la presidencia de Galtieri y obviamente la Guerra de Malvinas. Un capitulito especial van a tener mañana sobre la Guerra de Malvinas. Hay algunos errores de Novaro sobre que el 2 de mayo no comenzó el conflicto, la cuestión de cómo comienza el conflicto, y cuestiones muy interesantes a tener en cuenta sobre la Guerra de Malvinas. Para muchos autores, y Novaro, un acto de zarpazo desesperado del proceso para continuar en la vida política. Pero les recuerdo lo que decía Arau Castec en el 76 sobre el conflicto inmediato que íbamos a tener en Malvinas. Mañana van a tener algunas, más allá de toda la línea de Novaro, algunas precisiones de los últimos documentos secretos, etcétera, etcétera, que redimensionan la Guerra de Malvinas hacia otro lado, ¿no es cierto?, hacia otro costado. Así que, señores, muchas gracias por la atención dispensada, y seguimos mañana con ustedes 8 horas.